esta música tan mexicana, tan bonito, al son de la Orquesta Filarmónica y el mariachi, te doy la más cordial bienvenida este jueves 12 de septiembre a tu programa Platicando en Familia. Como cada tarde me siento complacida de estar al frente del micrófono y saludarte con otro tema, pues parte de la cotidianidad, parte de lo que nos acontece a todas las familias. Ya te diré, escuchaste una introducción que Rosy nos hizo favor de presentarte acerca de la crisis y este jueves de crecimiento familiar, de terapia familiar, bueno, el crecimiento familiar después de una crisis. ¿Acaso habrá familias que son inmunes? ¿Acaso habrá familias que no pasan por una crisis o sus elementos, los elementos del núcleo se quedan intactos cuando alguien está pasando por una situación muy complicada llamada crisis? Bueno, que crisis es sinónimo de oportunidad, pero de eso y más vamos a estar platicando esta tarde con un invitado que cada que hace presencia y cada que viene a colaborar, viene a sembrar una semilla, porque tú así lo demuestras, porque tú así reaccionas y porque él eso es lo que logra en ti cada que viene a desarrollar un tema. ¿Y de quién te estoy hablando? Pues del ingeniero Rafael Rosas. Él es ingeniero, pero también es terapeuta, psicólogo. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Alicia. Bienvenido. Gracias. Para mí, como siempre, es un placer tenerlo en Platicando en Familia y a nombre del público le doy la más cordial bienvenida. Yo les agradezco que me permitan servirles a todos. Muchas gracias, ingeniero. Y también a nombre de nuestro equipo quiero saludarte, quiero saludar a Arturo Cervantes, que está en el control técnico. ¿Cómo estás, Arturo? Don Ají, como siempre, guapa. Chuy Preciado, que hoy viene mucho más elegante que todos los días, y Rosy Muñoz, quien está encabezando este equipo para ti que nos estás escuchando en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, a través del 1040 de AM, y en Austin, Texas, 95.1 del FM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Quiero aprovechar para saludar a una persona que el día de ayer se comunicó muy gentil y muy atenta a darme un remedio casero que me encantó, porque mi personalidad, mi estilo es de remedios caseros. Evelia, me estás escuchando, que estás en Austin, Texas. Muchas gracias por tu gentileza. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar para decirme de este remedio que lo hice, y quiero decirte que muchas gracias por compartir y porque me está sirviendo. No lo voy a dejar. De hecho, creo que ya lo voy a tomar de manera, pues como un hábito. Evelia, de verdad fue un placer compartir contigo todo lo que me dijiste. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Te voy a proporcionar los números telefónicos para que si tienes algún comentario que hacernos, si quieres compartir con nosotros alguna experiencia que hayas vivido de alguna crisis, cómo saliste de ella, cómo quedaste o cómo quedaron los demás miembros de la familia, bueno, 31 22 11 90, 36 47 18 83, para nuestros queridos amigos de Austin, 512 215 4909. Para todas mis queridas amigas radioescuchas del chat, www.radiomujer.com.mx, únete a la plática desde la plataforma que tú quieras, Facebook, Mujer el Sexto Sentido, o Twitter, @enfamilia 1040. Tenemos diferentes medios de contacto para ser una verdadera familia, para aportar, para platicar. Si no sabemos de algo, para eso está aquí nuestro experto, nuestro especialista, quien nos va a orientar, nos va a guiar, y entonces vamos a aprender mucho más todos juntos, pero no podemos estar unos cuantos. Únete con nosotros para hacer una verdadera dinámica familiar y empezar con este tema tan interesante. Ya lo decía la cápsula, ya lo decía Rosy, ingeniero, en la cápsula. Usted también me mencionaba que en chino crisis se escribe como oportunidad. Igualito que oportunidad, sí, exactamente. A mí me parece que en la vida, en todas las familias, pues hay diferentes circunstancias en que todos los seres humanos pasamos por momentos críticos. Por supuesto. No, el dolor emocional es lo que es el alma de la crisis, el dolor emocional. Ningún ser humano está exento de sentir dolor emocional. Lo que puede elegir es cómo vivir ese dolor emocional. Desde el lado del miedo es igual a sufrimiento. O sea, dolor emocional más miedo igual a sufrimiento. Sufrimiento es igual a destrucción. El mismo dolor emocional, elegido vivirlo desde el lado del amor,
es igual a transformación y recuperación en un mejor ser humano. Cuando usted nos hace esta propuesta, que es una propuesta que más que tenerla grabada, la tendríamos que tener tatuada, porque eso nos ayudaría mucho a disminuir nuestras reacciones, las consecuencias de las mismas, y cómo podríamos entonces, cuando tenemos esta situación tan dura, que muchas veces ni siquiera es ocasionado por un miembro de la familia, a veces es ajeno, es externo, como que, bueno, puede ser que haya alguien, un choque, por ejemplo, ¿no? Que ya desde ahí hay una pequeña crisis. Sí, ya, desde un accidente hay una pequeña crisis, pero cuando alguien sale, cuando hay un deceso, sí, esa es una verdadera crisis. Y contrariamente a lo que todas las familias piensan, de que mejor me callo para no lastimar a mi mamá o a mi papá, a mis hermanos, sí, que cada quien tiene su dolor emocional, porque cada quien tiene un estilo, una forma y una velocidad, sí, de procesar este dolor. Todo el mundo se calla creyendo que está haciendo el bien, y es todo lo contrario. Todo lo oculto lastima. Entonces yo lo que sugiero es, cuando haya una crisis, juntarse los 2, 3, 5 miembros de la familia y que cada quien hable de cómo la está viviendo la crisis. Porque la palabra, muchos creen que hay que superar. La palabra superar es encima de. Esto no, en una crisis severa no se supera. Se aprende a vivir con el dolor y se le encuentra un sentido al dolor. Bueno, podríamos decirlo, para poder entender que esto, cómo poder convertirlo en una oportunidad. Cuando usted menciona que todo lo oculto pues destruye, es dañino, consume a la persona, sí, que lo está viviendo. Podríamos también hablar de un padre de familia que se queda sin trabajo y para, claro, no herir a la familia o no preocuparla de más, se queda callado y entonces está cargando con ese peso, primero de haberse quedado sin trabajo, o otro esposo, un padre de familia que de repente pierde todo en los negocios. Así o es. Por alguna devaluación o Sí. por alguna causa, viven una crisis profunda, sí, y entonces todos, sin haber estado directamente relacionados, todos viven las consecuencias. Aunque él no haya hablado, todos se imaginan qué ha pasado. Claro. Y el tenerlo guardado lastima más, porque todo mundo piensa que obviamente perdió el trabajo o el negocio, pero le añaden otras cosas. Y no hay como hablarlo de frente todos los integrantes, porque los miedos solamente vienen del pasado o del futuro. Y en el presente nos vamos a quedar con esa reflexión, discúlpeme que lo interrumpa, con los miedos que vienen del pasado, para ir un corte y vamos a retomar otra vez la situación de la crisis y cómo salir adelante de ella. Con mucho no tardamos. Gusto, gracias. México, a unos días de celebrar las fiestas patrias, a unos días de celebrar nuevamente un aniversario más de la independencia de México, tú que estás en Austin, Texas, pero la sangre es el cordón umbilical que nos tiene unidos y así nos mantendrá por siempre. Y más si tú nos estás escuchando, que todos los días sabes cómo te apreciamos y apreciamos que del lugar donde seas de nuestra querida República Mexicana y vives en el exterior, estamos presentes, sobre todo con la gran oportunidad que Radio Mujer te ofrece de estar juntos a través de internet, www.radiomujer.com.mx, de nuestros programas que se repiten a través de nuestro canal en YouTube, también de las líneas telefónicas, del correo electrónico, del Facebook. No hay pretexto para que la mexicanidad, nuestras raíces, los conflictos que tenemos los mexicanos dentro y fuera del país, pues podamos hacer una red y estar siempre unidos, porque todos vivimos lo mismo, no estamos exentos, ya por ser seres humanos. Vivimos lo mismo y es lo que estábamos platicando ahorita respecto al tema, bueno, el crecimiento familiar. Crecimiento familiar después de una crisis es igual a que esto es una oportunidad para
Cambiar totalmente la dinámica que ya Y teníamos. ya se tiene el elemento más importante o el único elemento que se necesita, Sí. el dolor emocional. Ese es el que se necesita para cambiar. No se puede salir por el mismo hoyo donde yo me caí. Siempre se sale por otro lado. Una persona que trata de hacer el mismo negocio que acaba de cerrar, casi nunca funciona. Hay que buscar otro tipo de negocio. Las crisis son para eso, para aprovechar las oportunidades en base al dolor. Pero el dolor fértil, el dolor estéril es el que se vive con miedo. No, yo no, ya no voy a volver a meterme en otro negocio. Eso es dolor emocional más miedo igual a sufrimiento. Y que al final de cuentas no germinó, no generó nada no positivo, generó nada. No hubo aprendizaje. Y el mismo dolor vivido desde el lado del amor. ¿Qué es vivido desde el lado del amor? Hablarlo en familia, platicarlo con la esposa, con un amigo, que nos escuche, no que nos oiga. Oír es criticar, señalar, condenar, juzgar. Escuchar es ponerse en los zapatos del otro, te presto mis oídos, déjame ayudarte a cargar con lo que a ti te pesa. ¿Por qué? Porque también yo soy un ser humano y ya se me ofreció o se me va a ofrecer algún día. Cuando una persona está en crisis dentro de una familia, bueno, aparte, déjeme regresarme. De entrada, cada familia vive una crisis de manera diferente. Totalmente. Puede presentarse la misma situación, pero una familia la vive de una forma y otra familia la vive de una manera completamente diferente. Sí. Más aún, los integrantes de cada familia dentro de esa crisis, así es. Hay diversidad de reacciones. Sí, porque todo mundo, los seres humanos individuales, nacemos con una forma, un estilo y una velocidad de procesar la misma crisis. El hecho de que una persona pueda pueda crecer más rápido en una crisis no es ni mejor ni peor que aquel que tarda más tiempo. Simple y sencillamente somos diferentes. Sí. Y hay que aprovechar que cómo está viviendo el otro o los otros integrantes de la familia la misma crisis. Eso ayuda mucho porque pensamos que, por ejemplo, los hijos piensan que los papás sufren más, pero todos sufren igual, en la misma intensidad cuando se trata del mismo evento familiar. Pero eso los puede hacer crecer. Si se callan y cada quien anda como sonámbulo dentro de la familia, se tarda mucho más tiempo en crecer, en salir adelante de esto. Yo creo que cuando hay una buena intervención, ya sea de una amistad, como usted lo acaba de sugerir, o de otro familiar que no está directamente implicado en la crisis, tiene mucho más claridad emocional, ve la situación de una manera distinta y ofrece ese apoyo, o un profesional. De preferencia que ya haya vivido una o varias crisis. Ese puede ser un buen, digamos, mediador o un profesional que ya haya vivido. Es mejor que el que lo haya aprendido en la escuela. El que lo haya vivido es muy bueno. Eso es un punto a remarcar, ingeniero. Así es, porque vamos a hablar de un grupo de autoayuda. ¿Quién entiende mejor un alcohólico? Pues otro alcohólico. Sí. Por eso están los alcohólicos anónimos, por eso está Neuróticos Anónimos, Al-Anon. ¿Por qué? Porque todos viven el mismo problema y cada quien aporta y todos se ayudan unos a otros con la misma problemática. Sí, hablábamos en un principio de crisis como crisis económica, crisis a lo mejor porque hubo una deserción en el trabajo, crisis por otra deserción escolar, entonces todos se ven inmersos, pero también hay la crisis de la pareja. Sí, pero antes de que pasemos a la crisis de la pareja, todas las crisis, todas se convierten en crisis sentimental y emocional, todas. ¿Por qué? Porque lo primero que sale a relucir es el miedo, el pánico. Gracias, ahora sí podemos empezar con lo de... No, es que es verdad. Independientemente del tipo de crisis que sea, es una crisis emocional. Es una crisis emocional porque nos está involucrando. Así es. Completamente todas las
nuestro ser. Todos nuestros sentimientos, todo nuestro sistema del organismo funciona si nosotros estamos dentro de una banda donde caminan nuestros sentimientos. Puede haber alegría, puede haber tristeza, es correcto, es normal. Sí, sí. Puede haber coraje, es correcto. Claro. Pero cuando ya se sale en euforia, cuando ya se sale en depresión, cuando ya se sale de la banda a ira, intolerancia, Sí. eso es lo que está mal. Ahí es a donde yo quería llegar. Ya cuando esta crisis manifiesta emociones que ya están perjudicando aún más a nosotros mismos y a los miembros de la familia, entonces ahí qué se puede hacer, cómo sacar este provecho, cómo poder tomar esta oportunidad como crecimiento. Bueno, lo más indicado sería buscar un profesional que los ayude, pero seguramente los va a citar a todos. Es importante darle el mismo tiempo a cada uno de los integrantes, 10 minutos, 15 minutos, y que cada quien hable de cómo lo está viviendo. Y después, en la segunda o tercera opción, preguntarles cómo crees que lo está viviendo fulanito, menganito, y así todo mundo conoce cómo lo está viviendo sus hermanos o sus papás, y ya no hay nada oculto. Sí, porque también no se vale, ingeniero, ahora usted dígame si estoy siendo asertivo, estoy en lo correcto, poner cara de no pasa nada, cuando en verdad están pasando muchas cosas. Eso no pasa nada, tú tranquilo, aquí no está pasando nada. Eso es ocultarlo. Es una bomba, es como meter una granada debajo de la almohada, algún día va a tronar. Puede salir por otro lado. ¿Por qué? Porque eso no pasa nada, se va somatizando los sentimientos y emociones y esto perjudica la salud. En el 2008 la Organización Mundial de la Salud dijo que el 83% de las enfermedades son psicosomáticas. Luego al rato alguien de los hijos empieza a sentir, a tener erupciones, a tener dolores de cabeza, y es por esto, porque están reprimidos, no controlados, reprimidos los sentimientos y las emociones, que tienen que salir. Los sentimientos y emociones, creyendo que es una salida, buscan un órgano que es el más débil que tenemos, y ahí lo están golpeando y golpeando y golpeando, creyendo que es una salida. La única forma de sacarlo es hablado o escrito. Sí. Sí, definitivamente lo comparto con usted y yo creo que usted ya nos estaba sugiriendo que esto uno de los principios más importantes para poder sostenernos, no irnos hasta abajo, sino tener como esta base, ya identificamos que estamos pasando por una crisis, compartirlo y pedir ser escuchados. Pedir ser escuchados. De entrada, aceptar la realidad. Es muy difícil aceptar la realidad. Muchos no aceptan la realidad. Yo les digo, pues si sigue siendo tu realidad, acéptalo. Puedes no estar de acuerdo, pero sigue siendo una realidad. Y el hecho de que yo les dé una salida diciendo, puedo estar no de acuerdo y aceptar que es mi realidad, les ayuda mucho. Y entonces empieza a trabajar con lo que no estoy de acuerdo de la crisis, pero sí acepto que estoy viviendo la crisis. Cuando una persona entra en crisis, entonces ya la identifica y la acepta, que es importante. Es importantísimo la aceptación. Juan Pablo II dijo que el milagro del siglo XX había sido Alcohólicos Anónimos. Y de Alcohólicos Anónimos se han derivado como unos 20 o 30 grupos de autoayuda. Y todos están apoyados en la columna vertebral de los 12 pasos. Los 12 pasos empiezan con el primer paso. Y el primer paso empieza con la primera letra. Y la primera letra no es alcohol, es aceptación. Importante, lo vamos a seguir platicando y vamos a decirte qué podemos construir. Ay, el jarabe tapatío, ¿no se te pone la piel chinita? Quiero saludar a todas las personas que se siguen comunicando con nosotros porque el ingeniero y yo estamos muy emocionados de saber que Brenda, que tarde con tarde está con nosotros conectada en el chat compartiendo, está en California. Brenda, te mando un abrazo que espero lo sientas y el ingeniero también te mando un abrazo que espero lo sientas tan cálido como si estuvieras aquí. Belia, muchas gracias por reportarte nuevamente con nosotros y quiero saludar a Pati Guerra, quien es la persona que tan gentil te compartió a ti este remedio que me sirvió y me están preguntando que por favor
del remedio. ¿Me regala 5 segundos, ingeniero, Claro, para claro. compartir este remedio Claro, casero? claro. Bueno, yo estaba con una crisis muy fuerte en mi garganta, tenía una picazón como de navajitas, de repente se me cerraba también la nariz, y el remedio que me compartió, que me están pidiendo, la señora González del centro de Zapopan, me está pidiendo que por favor lo diga, ahí le va, señora González, es un puñito de tomillo seco, lo que agarres con tus dedos, un diente de ajo, un limón grande y una cucharada de miel. Todo esto lo vas a poner a que hierva en una taza o taza y media de agua caliente. A mí me dijo Evelia que lo pusiera 5 minutos a hervir, el tomillo seco, el dientito de ajo, después le exprimo, ya que lo deja de hervir, el limón grande y le pongo la cucharada de miel. Definitivamente no tienes idea lo que sentí. Me sugirió que lo hiciera ya que estuviera, que lo ingiriera y que lo bebiera ya que estuviera en mi cama, calientita, con mi pijama, y que ya no tomara nada frío después. Créeme que ya lo voy a seguir haciendo, porque aparte esto ayuda mucho a levantar las defensas y a que el sistema inmunológico se haga mucho más fuerte. Entonces, por eso estoy tan agradecida con ustedes. Y desde Austin y desde California, y yo sé que también nos están siguiendo directamente en Seattle y en Portland, comuníquense para estar con esta sinergia, ¿verdad? Gracias. Ingeniero, lo mandan felicitar, y la señora Ayala, que también nos está escuchando en Austin, Texas. Gracias. Felicita el programa y bueno, está muy contenta también ella por la música, por el tema. Y bueno, ella es de Chihuahua y ella nos dice que está en Austin, pero que está muy emocionada también con la música, con el programa. Muchas gracias. La señora Arévalo, muchas felicidades por el invitado. Me gusta mucho porque son muy claros. Entonces, eso es muy bonito, porque quiere decir que sí estamos fungiendo con ese objetivo y ese propósito, que es sembrar. Sembrar humanamente, Humanamente. No como si fuéramos maestros No. o didactas, no, de humano a humano. Yo también he vivido crisis muy serias, y he crecido mucho en esto. No hay crecimiento sin dolor. El dolor es la piedra angular del crecimiento. Totalmente de acuerdo, y el dolor es lo que nos va a hacer también fuertes si le damos un buen manejo. Si lo damos un buen manejo desde el lado del amor, no desde el lado del miedo, va a ser un dolor fértil, y nos va a transformar en unas mejor personas, siempre. Ya decíamos todos los diferentes tipos de crisis que podemos experimentar como humanos, más cuando estamos en un núcleo, este núcleo que se llama familia. Sí. Independientemente cómo esté constituido, somos una familia. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una crisis de pareja, ingeniero? Cuando hay una crisis de pareja, las parejas pasan por 3 grandes crisis. Cuando se acaba el enamoramiento y empieza la segunda etapa de la pareja, que se llama codependencia. Enamoramiento no necesita describirse, aquí no se ven errores y defectos. Codependencia sí se ven todos los errores y defectos, que son las diferencias. ¿Por qué son diferencias? Porque somos diferentes. Yo aprendí unas cosas con mi mamá y mi papá, y mi esposa aprendió otras cosas con su mamá y su papá. Lo que tenemos que hacer es arreglar nuestras diferencias. Las parejas muy jóvenes pelean por el poder, quiere decir, pelean por usar su sistema de creencias, porque tienen miedo de usar el otro, porque no lo conocen, tienen razón. Pero la palabra mágica es fusionarse los 2 sistemas de creencias en uno solo. ¿Cómo? Cediendo, de ceder. Aquí no importa si uno cede el 80 y el otro el 20 y a la siguiente vez uno el 70 y el otro 30. Lo importante es que los 2 cedan, que no ceda nada más uno, porque si cede nada más uno, va a pasar lo mismo con nuestras bisabuelas y nuestras abuelas, que nomás ellas cedían y el señor no. Y no era una relación, era un matrimonio, que es muy diferente. La pareja es la que comparte la intimidad, pero intimidad no es sexualidad, es platicar, como cuando éramos novios, de boberías, de tonterías, y reíamos. Mientras se siga teniendo esa plática de boberías, como cuando éramos novios, y seguíamos riéndonos, podemos seguir conservando la intimidad. Y esta produce un átomo que se llama me siento escuchado, te sientes escuchada.
Cuando se deja de platicar de boberías, se convierten en matrimonios. Los matrimonios tienen una tolerancia comprometida por los hijos, el dinero, la casa, las familias de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Estos se oyen. Oír es juzgar, criticar, señalar, condenar. Las parejas se escuchan. La falta de comunicación que en estos días sufrimos, bueno, se debe en gran parte a que no sabemos escuchar precisamente. Exactamente. Eso es como el origen de la falta de comunicación o la comunicación que no es asertiva, no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. La mayoría de la gente cuando nos está diciendo algo, es como que estamos recargando el rifle para saber con qué le voy a volver a disparar. No, escuchar es muy diferente. Oiga, ingeniero, hablando de estas crisis de pareja y hablando de estas rupturas y de estas fracturas que hay en el matrimonio, tenemos una persona que se está comunicando y me está pidiendo que le comente si le puede dar una orientación. Nos dice: hola, me gustaría que el invitado me dijera cómo superar el dolor de un divorcio no deseado, y que él, antes del divorcio, ya está en una relación con una exnovia de su juventud. Mis 3 hijos y yo no estábamos listos para esto, y cómo superar la codependencia de él. Son varias preguntas a la vez. Primero, sí. Cuando se abre un círculo de una relación, hay que cerrarlo. Con pesar le digo que si su exmarido abrió un círculo de otra relación sin haber cerrado el que tiene con usted, va a cometer los mismos errores en la nueva relación. Hay que darse un tiempo para procesar, ahora sí que perdón la redundancia, y cerrar este círculo y terminar. ¿Cómo se cierra un círculo? Es conveniente 1 o 2 pláticas o sesiones con un profesional, hablar de las fallas y errores del otro. Pero de esa manera no se va a avanzar. ¿Cómo quiero avanzar más rápido? Reconociendo qué aporté yo para meterme a esta crisis. ¿Cuáles fueron mis fallas? Ningún ser humano crece reconociendo sus virtudes. Todo ser humano crece reconociendo sus fallas. No tengan miedo, anótenlas, escríbanlas o háblenlas a solas, y si las escriben, quémenlas. Pero reconozcan sus fallas, sus errores. Porque como humanos tenemos derecho a ser falibles. Y eso los va a hacer crecer y cerrar el círculo. Y una vez que terminen de reconocer todos sus errores, sus fallas como personas, perdónense. Perdón lleva al mismo tiempo aceptación y soltar. No puede haber una sin las otras 2. Las 3 van juntas. Aceptación, soltar y perdón. Aceptación, soltar y perdón. Y con ello nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar a seguir dándole respuesta a nuestra radio escucha. Y viva México en Platicando en Familia, porque hay personas que nos están escuchando en Saltillo, en Durango, en Tasco Guerrero, en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en León. Muchas gracias porque así lo manifiestas a través de tus llamadas, y muchas gracias porque te haces presente, y este programa está dejando una huella en ti, y eso es lo que queremos. Queremos sembrar, queremos dejar una huella y que se quede en ti esa semillita que haga el cambio del que has sido para ser una mejor versión, una mejor persona. Continuando con lo de la crisis de la pareja, y que cómo puede ayudar a sus hijos, que quiero explicar muy bien esto, porque en muy pocos lados se escucha. Las diferencias se tienen entre hombre y mujer, no entre papá y mamá. Papá y mamá siempre van a seguir. No se divorcian los papás de los hijos, se divorcian el hombre y la mujer. Arreglen sus diferencias como hombre y mujer, no metan a los hijos. Y también así díganselo a sus hijos. Tu papá seguirá siendo tu papá toda la vida, bueno o malo, pero ese es el papá que tienes. Y la mamá, esa es tu mamá que tienes, bueno o malo, es lo... Y para usted, señora, es su hombre o su ex hombre, y él será
para él será su mujer o su mujer. No se transgreda, no se enreden las figuras de hombre, mujer y papá y mamá. Por favor, hacia los hijos, separen hombre y mujer y papá y mamá. ¿En dónde podemos contactarlos? El tiempo todavía es un poco holgado, pero ¿en dónde podemos contactarlo? ¿Cuáles son claro, con mucho gusto. Sus teléfonos, sus medios de contacto? Claro, mi teléfono es 36 28 28 15, otro fijo es 33 44 64 22 y el mismo con terminación 31. Y mi correo es centroempresarial830 @hotmail.com. Otra vez el correo electrónico. Centroempresarial830 @hotmail.com. Y le voy a decir por qué. Porque se comunica Sergio de Durango, seguramente le va a escribir. Y le dice, me encuentro en una relación codependiente. ¿Cómo mantengo esta relación abandonando poco a poco la codependencia? Ella tiene 32 años, estamos casados y la codependencia es de mi parte. La codependencia no puede ser de un solo lado. Co es dos, copartícipe, cooperativa, es de dos. Lo que sí puede haber es que uno tenga menor codependencia que el otro. Pero lo que no dice ningún libro de codependencia, y esto su servidor lo ha descubierto, es que como adicción que es, también tiene una dosis, como el alcohólico tomar alcohol, el ludópata jugar, el farmacodependiente las pastillas, etc. Los dos, no puede haber uno solo, los dos codependientes tienen una dosis que se llama pleito y conflicto. Si usted se quiere salir de la codependencia, hay que evitar el pleito y el conflicto. Usted sí puede elegir evitar el pleito y el conflicto, porque ese es el elemento primordial para continuar con la codependencia. Una persona cuando pierde la capacidad de elegir lo que quiero para mí es vulnerable a ser controlable por personas, cosas o sustancias. Si usted elige no pelearse y retirarse en ese momento, está usted sanándose a sí mismo. De una adicción a las sustancias hay recuperación. De una adicción a la codependencia sí hay cura, pero no hay inmunidad. Y bueno, ya en una ocasión anterior aquí en el programa hablamos respecto a la codependencia, fue un tema muy amplio en donde nos dio algunas sugerencias también, las hojas que usted desarrolló, así como dentro del tema de la codependencia, usted ha hecho investigación. Sí, yo tengo unas hojas, son como 140 palabras de sentimientos, emociones, que tienen una mecánica. Si me quieren escribir a mi correo, con mucho gusto mi secretaria o su servidor, se las enviamos. La mecánica es que hay que hablarla a solas, leer la que estoy sintiendo en ese momento, chiquita o grande, no justificar ni explicar, nada más lo que estoy sintiendo. El chiste es vomitar los sentimientos y las emociones, que eso es lo que hace la codependencia. Para muchas personas hay confusión respecto a la codependencia y cuando usted nos dice cuál es esa dosis que se requiere, se aclaran muchas dudas. Sí, porque eso es lo que es como aquí es como el huevo y la gallina, no se sabe quién es primero. Uno de los dos va a necesitar pelearse. ¿Qué es lo que ganan los codependientes con el pleito y el conflicto? Adrenalina, que es otra dosis, que es otra droga también que produce el cuerpo. Y cada vez son como bolas de billar, se acercan, ¡pam!, pegan, se retiran, pero poco a poco se van acercando otra vez, viven una pequeña luna de miel y otra vez el conflicto. Hay que retirar el conflicto, el pleito, que cada quien dirima lo que cada quien trae de coraje, que cada quien lo trabaje. La codependencia genera crisis familiar. Por supuesto, y además la codependencia, bueno, para empezar los autores hablan de 96 de cada 100 personas en el planeta somos codependientes. Si nosotros nos ayudamos a bajarle a la codependencia, haremos hijos menos codependientes y estos se relacionarán con personas no codependientes, de las del 4%. Esto es un dato que no hay que hacerlo a un lado.
Porque a todos nos compete. A todas familias viene esto. Y todas las familias, la codependencia vienen de familias reprimidas, de familias de un alcohólico, de un abuelo alcohólico, familias disfuncionales. Desde ahí empieza la codependencia. La codependencia no empieza cuando conozco a mi pareja, empieza desde cuando estoy niño. Desde que soy niño, porque vengo de unos papás. Correcto. Codependientes. Correcto. Y así ellos mismos vinieron de unos padres codependientes, Así los abuelos, y nos podemos hasta los chosnos. Pero antes no se sabía. No se identificaba como tal. Edith, no. Lo que comenta el ingeniero es que son 140 palabras que tú te identificas, porque me comenta, nos comparte, que si son 140 hojas. No. No, son 140 palabras. Es una sola hoja, 140 palabras de sentimientos y emociones. Hay que ponerse en contacto con la parte sentimental emocional, que yo la pongo de la barbilla a la cintura, y ahí me va diciendo cuál sí o no, y anteponerle, me siento abandonada, me siento abatida, me siento lastimada, me siento culpable, y son 4 hileras. Una vez que termina de leer las que sí queden de las 4 hileras, se siente como que refresca en el pecho, porque aquí es donde está la parte sentimental emocional. Y vamos sanando y evitamos psicomatizar. Y evitamos pelearnos con otras personas. Tenemos una forma de sacar nuestros sentimientos y emociones a los cuales tengo derecho, a lo que no tengo derecho es a lastimar a otra gente con ellos. ¿Y qué nos está provocando esas ganas de pelear? Los sentimientos negativos que vienen, estos sentimientos negativos de experiencias negativas de la niñez. Desde la niñez empieza esto. Sergio, ojalá los comentarios del ingeniero hayan sido para ti una idea. Ahorita el ingeniero nos va a volver a proporcionar sus números telefónicos y su correo electrónico, para que ahora sí estamos a unos instantes de despedir el programa. Claro, Sergio, me daría mucho gusto. Mira, mis teléfonos de la oficina son 36 28 28 15. Hay otros 2 fijos, el 33 44 64 22 y el mismo con terminación 31. ¿El correo? Centroempresarial 830 @hotmail.com. Muy bien, ingeniero. El tiempo es insuficiente, sobre todo con personajes como usted, que nos viene a llenar nuestro corazón de tantas esperanzas y aclarar tantas dudas. Le agradezco en nombre del público y de todo mi equipo su presencia. Me despido de todo mi equipo de trabajo que lo conforman Donají, Arturo, Rosy, Chuy Preciado y su servidora Alicia Hernández, quien para mí siempre es un placer poder compartir contigo. Y quiero invitarte a que a continuación te quedes a casa con Leti. También invitarte para que el día de mañana nos acompañes, porque vamos a platicar de un tema, la escala de valores en los jóvenes. Y viene a ser esta propuesta de escala de valores en los jóvenes, un joven que así lo vive y que es un joven que es divertido, es dinámico, pero vive desde los valores. ¿Te interesa quedarte? Bueno, mañana acompáñanos en punto a las 4. Deseo que tengas una excelente tarde de jueves. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.